ha quedado clara la postura de Manolo, de Abeu, de la monarquía, pues eso como garante del sistema actual y una opción de continuidad, en este caso con la figura del príncipe y tal. Le toca el turno ahora a Rogelio, de Núcleo Estudiantil de Resistencia Oriolana, Nero. Adelante. Hola, buenas. ¿Se oye bien así? Pues si no importa, yo quiero hacerlo de pie para ganar un poco en cercanía y porque yo también voy a estar más cómodo personalmente, ¿vale? Bueno, en primer lugar, quería expresar el profundo agradecimiento de mi grupo, del Nero, al Ateneo, no solo por haber organizado esta tarde esta mesa redonda, sino también por todas las actividades culturales que está haciendo en torno al aniversario de la República. Bueno, yo en mi exposición voy a hablar de la monarquía y de la República no solo en abstracto, sino que voy a intentar también contextualizarlo para que sepamos qué implica uno y otro término en nuestro país. Para que sepamos entre todos por qué cuando hablamos de república pensamos en unas cosas, por qué cuando hablamos de monarquía pensamos en otra. Y así, juntando esto con las intervenciones de los demás compañeros, iremos poco a poco amueblando nuestras cabezas y enriqueciendo este debate, para que después haya turno de palabra y distintas opiniones que seguro que aquí vamos a escuchar de todo. Bueno, yo vengo aquí a defender la postura del Nero, del Núcleo Estudiantil de Resistencia de Orihuela. ¿Cuál es esa postura? Me preguntaréis. Pues la postura es opuesta a cualquier tipo de régimen monárquico. Me preguntaréis también, ¿y cuál es entonces qué es lo que el Nero defiende? Pues eso es lo que voy a intentar también explicar durante la exposición y iremos entre todos formando esa idea a lo largo de estos minutos. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no nos gusta a nosotros la monarquía? Pues no nos gusta principalmente porque es la máxima expresión de la desigualdad y en última instancia es la justificación de la existencia de ciudadanos de primera y de segunda clase. A nosotros, que encabezamos nuestras marchas al grito de luchar, crear, poder popular, pues como entenderéis, la figura de monarca representante de instituciones medievales no nos es muy simpática. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de la República. Y para hablar de la República, de lo que implica una República, pues en nuestro país, vamos a hablar un poco también de las experiencias republicanas. Voy a centrarme a dar una serie de datos de la Segunda República para que tengamos una pequeña idea, ¿vale? ¿Qué supuso esa Segunda República de 1931 a 1936? Esa Segunda República tan añorada por unos, tan demonizada por otros. Pues bien, hablemos de cómo llegó aquella República. Llegó de manera democrática. Cuando el almirante Aznar, tío abuelo del que fue nuestro presidente, era jefe de gobierno de la dictadura impuesta años atrás por Primo de Rivera, casualidades de la vida, que el tío abuelo, en fin. Pues cuando el almirante Aznar convoca elecciones en 1931, el 14 de abril convoca elecciones municipales, la victoria de los candidatos republicanos es aplastante. Entonces se proclama la República, la Segunda República en España, con un fuerte apoyo popular. Llega de manera democrática. ¿En qué momento histórico llega la Segunda República? Pues es en un momento, principios del siglo XX, en el que las reivindicaciones de la clase trabajadora europea, de todo el mundo, están en auge. Entonces esa República tomó parte de esas reivindicaciones y las hizo suyas. Es decir, con la República llegó el establecimiento de un salario mínimo. Se concedió el voto a la mujer, uno de los primeros países que lo estableció durante aquella Segunda República. Se extiende la seguridad social. Incluso llega a plantearse la reforma agraria. Una serie de cosas que tuvo la República que estuvieron bien. La República no fue perfecta. Tuvo muchos fallos, como bien ha apuntado el compañero. Como toda república hubo diversidad de opiniones. Gobernó la CEDA durante 2 años, un gobierno de derechas, nos guste o no nos guste, era un gobierno democrático. Esas cosas fueron pasando, no fue perfecta, tuvo problemas, se generó debate en torno a la Iglesia y provocó tensiones. Se sucedió la revuelta en Asturias en 1934, que eso también el general Franco reprimió a los mineros en Asturias. Esas cosas tuvo la República. Y esa República que había llegado democráticamente, ¿cómo acaba? Mediante un golpe de Estado sedicioso por los militares. Por una vez habíamos tenido en España un gobierno democrático que había llegado, a diferencia de los comunes pronunciamientos de la época, había llegado con respaldo popular y una vez más llegan los militares y se lo cargan. Dando lugar a 40 años de dictadura fascista
que ya conocemos sus consecuencias, que terminan en los años 70. Y esta es ahora la segunda parte de mi exposición y donde llegan las cosas más interesantes sobre las que creo que tenemos que reflexionar. Con la llamada transición, con la Constitución y con la monarquía parlamentaria. Esa Constitución, esa Carta Magna, esa ley principal que a todos nos rige, a la que todos estamos sujetos, de la que tantas veces hablamos y de la que tan poco conocemos. Pues hoy, compañeros y compañeras, voy a leer unos artículos para que entre todos examinemos y veamos la realidad en la que vivimos. Dice el artículo 14 de la Constitución: los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. ¡Qué bonito! Dice más adelante el artículo 56. La persona del rey es inviolable y no está sujeta a la responsabilidad. ¡Qué contradictorio! Pues, al parecer, no somos tan iguales como decía ese artículo 14, pero vamos a seguir leyendo, ¿vale? Y seguimos aquí conociendo. Vamos al artículo 27. Todos los españoles tienen derecho a la educación. Eso que se lo digan a los más de 150.000 estudiantes que este año no han podido renovar su matrícula universitaria debido a la subida de tasas. Seguimos. Artículo 47. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna. Vale. El artículo es muy largo, no me lo voy a leer, pero este artículo, validez, como comprenderéis, no tiene ninguna. El artículo 43. Se reconoce el derecho a la protección de la salud. Derecho a la sanidad. Que se lo digan a la gente que no está pudiendo pagar sus tratamientos. Que se lo digan a los inmigrantes a los que han dejado sin tarjeta sanitaria. Que se lo digan a ellos. Bueno, mientras se redactaba esta hermosa Constitución, que en el papel es bastante bonita en esta serie de cosas, mientras se redactaba, al mismo tiempo, el 18 de julio del 78, la Casa Real de ese monarca que se nos presenta como un generoso demócrata que nos trae los derechos y las libertades, emitía un comunicado conmemorando el aniversario del alzamiento nacional del golpe de Estado del 36. Decía el comunicado que la Casa Real publica: hoy se conmemora el aniversario del alzamiento nacional que dio a España la victoria contra el odio, la miseria. Se conmemora la victoria contra la anarquía, la victoria por llevar la paz y el bienestar a los españoles, en la que el ejército, escuela de virtudes nacionales, con el generalísimo Franco a la cabeza, trajeron la paz, etcétera, etcétera. Esto en 1978, el mismo año en que se estaba escribiendo la Constitución. Esta Casa Real de demócratas, de repente está dando su apoyo a 40 años de dictadura. En fin. Hemos hablado de eso, que tenemos muchos derechos en el papel, pero en la práctica, en la vida real, parece ser que no tenemos tantos. Decía Miguel Roca, que es una de las personas que redactó la Constitución, os sonará porque estos días su nombre se ha oído, porque es la persona que el rey ha designado para defender a Cristina en su imputación, si sigue adelante. Pues este hombre confesó una vez que en aquella época tensa de la transición, de la redacción de la Constitución, en ese texto que se estaba elaborando debían de recogerse las reivindicaciones trabajadoras, pero que en la práctica nunca se iban a llevar a cabo, nunca iban a ser hechas en realidad. Es decir, que todo cambie para que nada cambie. Bueno, ¿qué conclusiones sacamos de todo esto? ¿Qué conclusiones saca el Nero? ¿Qué conclusiones me gustaría que sacásemos todos nosotros para enriquecer un poco el debate? Que este régimen en el que los derechos los tenemos en el papel, pero no los tenemos en la realidad, está agotado. ¿Vale? Sin derechos sociales no hay democracia. Sin vivienda digna, sin educación, sin una protección, sin unas condiciones laborales óptimas, por mucho que metamos un papelito en una urna cada 4 años, no es una democracia. O eso es al menos lo que pensamos los de Nero. Esto es un debate para que aquí cada uno piense lo que quiera. En fin, que vivimos en España, este país supuestamente democrático, donde no podemos cualquiera de los españoles desempeñar cualquier cargo de representación pública, porque hay que apellidarse Borbón para ser el jefe de Estado, donde carecemos de medios que nos sirvan para evaluar y juzgar a la figura
que representa la primera magistratura del Estado, donde la Casa Real no está sujeta a las leyes de transparencia. Esto nosotros no lo consideramos algo democrático. Por muy bien que hipotéticamente el rey hubiese actuado en algunas ocasiones, que también es discutible, 23F, por muy bien que fuese generoso al traernos la monarquía, por muy bien que una persona actúe en un momento de su vida, ¿en qué concepción, en qué cabeza democrática cabe que eso le legitime para gobernar por el resto de sus días? ¿En qué cabeza democrática cabe que pueda gobernar también su hijo y el hijo de su hijo? En la nuestra, por lo menos, no. Bueno, ¿cuál es la conclusión que queremos sacar también de todo esto? Que de poco sirve una monarquía o una república si el sistema económico se mantiene igual. Es decir, como bien ha dicho el compañero, Portugal, Grecia, allí son repúblicas y sin embargo tienen los mismos problemas que nosotros o más graves. Conclusión, de nada sirve hablar de república. La república va a ser un término vacío si no hacemos república sinónimo de un sistema que reparta la riqueza. La república será un término vacío si no hacemos república sinónimo de un término que acabe con las desigualdades. Si no hacemos república sinónimo de un término que no se someta ante la dictadura de los mercados. Si no hacemos república sinónimo de un término que se oponga a las imposiciones del FMI, que nos dé todos estos derechos de los que hoy nos vemos privados. Y bueno, en definitiva, y para concluir este debate entre monarquía y república, antes nos hemos remontado un poco atrás en el tiempo, ahora nos vamos a remontar más todavía, porque en el siglo XVIII, en Francia, entendieron que ningún individuo debía estar por encima de otro. Eso aquí en la España del 2013 todavía no lo hemos entendido. Gracias.